Shalom niñas, bendiciones, Yahweh me las continúe bendiciendo. Bueno, para mí hay muchísimos personajes de los que de cada uno quiero muchas cosas, ¿sí? Quisiera que en mi vida se cumplieran muchísimas cosas y que son de gran ejemplo para mí. Pero pues alguno de ellos para mí es Yahoshua, algunos de ellos. Entonces, primero quería pues hacer como un resumen de la historia. Entonces vemos. Primero todo comienza con la promesa de Yahweh hacia nuestro Padre, que su descendencia iba a adquirir una tierra prometida, que después vemos que Yahweh levanta a un hombre que es Moshe, a este líder, para libertar a su pueblo de la esclavitud de Misrayim. Después, pasando la historia en el monte Sinaí, vemos que le dio mandamientos, preceptos para seguir por medio del desierto, también que vieron la Cabot, escucharon su voz de trueno y bueno, muchas maravillas que él mostró. Y que bueno, que en un tiempo determinado hicieron tiendas en el desierto, vivieron allí por un tiempo, donde Moisés siempre les instó a que obedecieran los mandamientos del Padre, para que pudiesen entrar a la tierra prometida, pero pues sabemos que no, porque desobedecieron y bueno. Entonces, ahora sí nos vamos por Yahoshua, que guía a Israel. Entonces sabemos que Yahoshua pues es el sucesor de Moshe, que Moshe antes de no estar pues lo alistó, lo instruyó en la palabra, lo instruyó en sus mandamientos y como todo tenía que obedecer al Padre. Ya cuando ya comienza Yahweh a hablar con él y a mí me parece hermoso, súper hermoso las promesas que el Padre le da. Por ejemplo, todo lo que sus pies pisaren sería de él. O sea, que el Padre nos dice, el Padre aquí nos dice a todas que estemos con él firmemente y todo lo que nuestros pies pisaren será nuestro, que nadie podrá hacernos frente mientras vivamos, porque Yahweh está con nosotros como lo estuvo con Moshe. Y que lo más hermoso es que le dice Yahweh a él que nunca le fallará y ni tampoco le abandonará. Entonces es algo muy hermoso, me parece hermoso como el Padre le da estas promesas a Yahoshua. Pero también veo que a él le exigió que fuera valiente y esforzado, que no podía desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos, que siempre fuera fiel a ella y que tendría éxito donde quiera que él fuera, iba a tener éxito. Entonces lo instruyó para que fuera siempre un vencedor en todo lo que emprendiera en el Padre. Entonces, y vemos también que fue a él quien le dio el visto bueno de que ya puedes ir a conquistar la tierra, ya es de ustedes, ya tienen que ir, ya puede dar el primer paso para ir a conquistarla. Entonces aquí el Padre nos habla de que él estará con nosotros donde quiera que vayamos, que estemos, lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro, pero siempre nos exige algo, que debemos de ser valientes y esforzadas, que no nos podemos estar desviando ni a la derecha ni a la izquierda, porque el propósito que tiene el Padre con nosotros es muy grande, entonces tenemos que andar derechitas. Bueno, también en todo, ahí pasando la historia, vemos que la presencia y el poder del Padre siempre estaba con él, siempre, pero era por la obediencia también. La obediencia que Yahoshua tenía era impresionante. Porque, por ejemplo, yo aquí en este libro leo de que el Padre no se desagradó por los espías que fueron a Jericó, a diferencia que con Moshe, porque con Moshe sí se airó, se enojó por la duda que tenían, ¿sí? En cambio, veo que con Yahoshua no le desagradó en ninguna manera y que Yahoshua en ningún momento les dijo vayan a ver si es que somos capaces de conquistarla. No, él lo hizo fue por estrategia, ¿sí? Era un hombre de estrategia, un hombre que mandó a espiar el territorio enemigo, pero para conquistarla, no para tener dudas ni nada de eso, ni porque tuviera dudas. Entonces es algo muy impresionante que el Padre no se haya enojado con él en eso. En cambio, con Moshe
vemos que sí pasó. Que también veo que en el libro que él siempre escuchaba la voz de él, nunca escuchaba otra que no fuera de él. No siempre era el Padre, siempre era con Yahweh, con Yahweh, con Yahweh. Y por esa misma intimidad tan grande que tenía, por ejemplo, yo puse uno de tantos, ¿no? Que el Padre le manda apartar el pueblo para poder pasar el Jardín y comenzar la conquista. Y él nunca le dijo, ¿pero por qué? Bueno, como muchas veces hacemos, que el Padre nos dice, hija, haz esto, y uno como, pero ¿por qué quieres esto, Padre? O como, ¿por qué me lo mandas a hacer? No le veo sentido, no. Y si se me hace muy difícil, y si esto, él nunca puso un pero. Yahoshua, el Padre lo mandó a apartar todo un pueblo, ¿sí? Para que tuvieran esa ikadás de que los neviín, en el momento que pisaran las aguas del Jardín, se dividieran y pudieran pasar en seco el pueblo de Israel, ¿sí? Eso fue, señales y maravillas, pero tenía que apartar el pueblo, tenían que apartarse primero. Entonces el Padre muchas veces a nosotras nos dice que nos apartemos, que busquemos de Él, que Él nos dice apártense para mí, para el servicio, y nosotras, o muchas veces uno coloca muchos peros, no, pero es que estoy estudiando, no, pero es que estoy trabajando, no, pero es que estoy muy cansada, estoy enferma. Ay, Padre, bueno, listo, tú me mandaste a hacer esto, yo lo haré, pero espérame que yo solucione estos problemitas y ahí sí lo hago. No, él nunca dudaba. Pues eso me impresiona muchísimo y me gusta su determinación. No importa qué tan grande sea la orden que él le haya dado a él, lo hizo, y sin preguntarle el por qué, sino que lo hizo y ya. Y vemos la respuesta de Yahweh, las maravillas que lo acompañaron. Él también abrió las aguas y vemos que el pueblo pasó en seco. Y lo hermoso es que mientras los neviín estaban con los pies en el agua, ellos pasaron. O sea, algo de que yo veo también ahí, aparte de Yahoshua, es que de que muchas veces el pueblo, algunos líderes se cansan, ¿sí? En veces vemos que nos cansamos de muchas cosas y no permanecemos en el agua mientras pasa la situación, mientras pasa lo que ha de pasar, sino que desfallecemos, ¿sí? Y ahí vemos que todo el tiempo que el pueblo necesitaba para pasar en seco, ellos estuvieron en el agua, ¿sí? Cargando la presencia del Padre, que era el arca. Y me parece muy hermoso esa determinación del pueblo. El pueblo no le puso un pero, no le puso nada. O sea, literalmente le andaba por la gran autoridad que tenía. Y me parece muy hermoso porque el Padre lo acompañó. O sea, literalmente su presencia y el poder de Yahweh estaba con él. Donde quiera que él fuera, ahí le estaba cumpliendo la promesa. Pero yo veo que es por la obediencia que él tenía. El otro una grande experiencia que el Padre le dio a él, a diferencia de Moshe. Pues sí, Moshe estuvo allí, recibió los mandamientos y todo, pero pues él vio al capitán del ejército de Yahweh. Sí, él tuvo el encuentro del capitán del ejército del Padre. O sea, eso debió ser algo impresionante, algo del otro mundo. Entonces, quiero eso para mí. Entonces, yo creo que cada una quisiera tener una experiencia de esas, una experiencia de esa magnitud, aparte de las señales que siempre lo acompañaron. Tener una experiencia de esas es algo hermoso, porque pues Moshe lo escuchó en la zarza, pero lo vio. Entonces es algo que a mí me pone muy contenta y pues me parece muy grande ese ejemplo. Bueno, veo también que era un hombre de guerra, y literalmente es algo que también me gusta de este hombre. Vemos en la historia que una de las conquistas es Jericó, y ahí veo que la fidelidad a Yahweh, la fidelidad que Yahoshua tenía hacia Yahweh y el pueblo, literal, era como, el Padre le dijo, haz esto, y él no lo hizo como él quiso,
porque él pudo haber colocado los instrumentadores, los cantores en la mitad, atrás. Al fin y al cabo iban en la fila, ¿no? Pero no, él literalmente lo hizo conforme al orden que el padre le dio. Y dio la cantidad de vueltas y dio el sonido del shofar conforme el padre le dijo. Y pues es algo que impresionante que este hombre, o sea, no hizo nada que no el padre no le dijera, o no acomodó a como a él se le hiciera más fácil, no. Entonces es un ejemplo para mí de que, no, de que tengo que hacerlo como él me dice y no como a mí me parece, o acomodarlo a mi tiempo, o acomodarlo a mi necesidad, sino como el Padre nos diga, chicas, que hagamos tal cosa, tal sacrificio, tal minja. Tenemos que hacerlo como Él realmente nos dice y veremos la magnitud de victorias que tendremos en nuestras vidas, la gran conquista a ese territorio que el Padre nos quiere dar. Pero solamente es con la obediencia en gran manera. Y es algo que me pone muy feliz y que siempre le digo al Padre que me dé esa fortaleza, que me dé esa obediencia, porque pues no es fácil. Pues uno dice que no es fácil, pero a la final si uno tuviese tantísimo amor el que realmente debe tener a Yahweh y el temor, debe de ser fácil colocar en nuestro corazón la obediencia como Él lo dice y como Él lo quiere y no como nosotros nos parezca o así, ¿sí? Entonces para mí espectacular esa historia de Jericó sobre la conquista y ver el desenlace de que el tal John le dijo, el último John darás tantas vueltas y tocarás el shofar y el grito de, sí, el grito de guerra. Y él lo hicieron, no hubo queja, pues en el libro no registra en la historia que haya una queja del pueblo, de los Nevi'im llevando el arca y tocando la cantidad de vueltas por último y eso, no, lo hicieron. Entonces es una experiencia, es como un ejemplo de obediencia, realmente si obedecemos tendremos la victoria y mucho más. Y bueno, también vemos que pues la otra historia que más adelante narra el libro es la de Ai, ¿sí? De la ciudad de Ai. Pero ahí vemos el fracaso de Israel. ¿Por qué? Porque pues algunos siempre se rebelan a lo que el Padre ha mandado y van y comparten con nosotros la mesa, comparten con nosotros muchas experiencias, pero siempre siempre hay algo guardado, algo que el Padre dice no lo haga, no lo harás, pero hay siempre la necedad y muchas veces nos pasa a nosotras. Él nos dice que hagamos tal sacrificio, pero no tomarás de tal cosa, no harás tal cosa y nosotros lo hacemos. Y creemos que por tenerlo en secreto no se va a dar a conocer. Y resulta que nuestra desobediencia trae el detener el campamento del Padre, trae consecuencias a las personas que nos rodean, a los líderes, a los pastores, a las ovejas. Sí, porque el Padre castiga al pueblo completo y lo vemos. Y ese es un claro ejemplo, que fracasaron, fueron contra ahí y fracasaron. Totalmente fracasaron y el Padre les muestra, le muestra a Yahoshua el por qué y se pone afanado porque las demás ciudades, las demás naciones van a ver que van a ser presa fácil. Y entonces el Padre les dice, es que si sacaren lo que yo dije que no se podía tomar, lo que no se podía, ¿cómo se dice? Que no se podía adquirir porque era algo profano, era algo que tenían que acabarlo, erradicarlo totalmente. Y muchas veces nuestros pecados, nuestros guardaditos, aquello es lo que hace que el campamento del Padre se detenga y muchas veces vienen consecuencias al pueblo. Y bueno, vemos también que después de que Él erradica todo eso, y Padre mío, o sea, ese hombre de guerra total, porque yo veo que el pueblo lo apedreó y encima de apedrearlos, los quemó a cenizas. Y después de que los quemó a cenizas, coloca una pila de piedras como señal, como que, o sea, ese carácter, esa valentía, o sea, me gusta esa determinación por hacer justicia, me gusta muchísimo. Y después de haber hecho eso, pues vemos que ya ahora sí tienen
el visto bueno de Yahweh y pueden conquistar ahí. Pero entonces Yahweh les deja bien en clarito al pueblo de Israel que sin obediencia no tendrían ninguna batalla ganada, no tendrían la victoria en ningún momento. Entonces tenía que reinar la obediencia. Otra cosa era que, bueno, más adelante y les leyó la Torá, les recordaba, y la Torá les insta a esto: no podemos dejar de hacer esto, siempre tenemos que hacer esto y esto y esto. Siempre estaba ahí leyéndoles la Torá al pueblo completo, no a unos y otros, no, al pueblo completo. Estaba siempre insistente. Otro suceso que quise hablar era sobre que él pues falló en un momento, como muchos fallamos muchas veces, pero él falló en un momento, que no fue al secreto y se dejó guiar por las apariencias y vea lo que sucedió. Entonces muchas veces nos confiamos del propio discernimiento y cometemos esos errores tan grandes que nos puede costar o bien sea la vida o la gran bendición que nos tiene. El corazón es engañoso y puede errar contra la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Entonces tenemos que no dejarnos guiar por el que se vea más bonito, por el que hable más bonito o por el que se vea tan miserable, tan ido, tan llevado, porque muchas veces eso nos puede hacer caer. Siempre ir al secreto y preguntarle a Yahweh si es de él o no es de él, pero siempre ir por el consejo del Padre. Nunca dejarnos guiar por las apariencias, porque siempre nos van a engañar y nos vamos a dejar guiar por los sentimientos, por el corazón, y vamos a errar. Entonces eso sí no me gustaría que me pasara a mí. Otro suceso que yo digo que, Padre mío, es algo impresionante: el castigo ejemplar en la historia de los tres reyes. Demuestra, o sea, que él llega, bueno, en la batalla se escondieron en la cueva y él va y los manda a sacar de la cueva y les demuestra al pueblo cómo Yahweh entrega a nuestros pies a nuestros enemigos. O sea, literalmente insta al pueblo a que sea guerrero, a que no se deje del enemigo, ¿sí? A que tenemos las armas para colocarle el pie en la cabeza al enemigo. Y me gusta, es que me pongo muy contenta porque me gusta esta parte. Un siervo de Yahweh siembra el temor mostrando el poder de su Elohim. Ay, Yahweh, cuando yo leo este libro así, todas esas historias con las conquistas que hizo Yahoshua, la manera de acabarlos aún estando muertos, o sea, los empaló, se puede decir en ese tiempo, bueno, los colgó, después los quemó, después hace las pilas sobre ellos de piedra y deja la señal, ¿no? Como que la señal como de que sembró el terror, el espanto, el temor entre las naciones. No, o sea, eso es impresionante. Siempre mostrando el poder tan impresionante de nuestro Elohim. Y es algo que quiero hacer, algo que quiero que Él me use de esa manera. Realmente deseo que más adelante que Él me instruya en esas armas que Él nos ha dado para poder hacer eso. Me gusta. Entonces ahí me doy de cuenta que no importa el número, no temer en mi corazón. La justicia y la rectitud me hará más que vencedora en Yahshua HaMashiach, porque así nos lo dice la palabra. Pero en mí tiene que haber cero cobardía, tiene que haber valentía y esfuerzo, porque es lo que me está pidiendo y fue lo que le exigió a él desde el principio. Que nunca me aparte de la fuerza de su mano, que es el poder de él. Siempre demostrar, siempre dispuesta a ir por la conquista, no dudar de que voy y miro el territorio y Padre mío, no, si voy y miro el territorio es para mirar las fortalezas de ese territorio y poder ir directo al grano, directo a esas fortalezas y derrumbarlas, pero nunca dudar, siempre dispuesta a que voy por esa victoria en medio del que el Padre me quiere dar. Bueno, ya para terminar, quiero resumirlo así, o sea, quiero resumirlo que era un hombre que se humilló siempre para conseguir el favor del Padre, siempre se humilló y siempre lo vemos en toda la historia. Y es lo que yo le pido al Padre, que yo me humille siempre para conseguir el favor, siempre, que me quite la altivez, que me quite el orgullo y que estemos dispuestos a humillarnos de tal manera de conseguir ese favor del Padre.
Quiero ser una señora decidida a destruir la maldad, siempre, siempre a destruir la maldad, no temer, a tener la autoridad y el poder, pero saber usarlo, así como lo hizo él, para mostrarle a las naciones que Yahweh sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiero ser una guerrera que no tema ni duda en ninguna situación, en ninguna decisión que yo tenga que tomar, que siempre tenga el respaldo de mi Padre y vaya con ese corazón dispuesto delante de Él a que Él me va a dar la solución, me va a dar el consejo, y la mejor decisión de mi vida es que Él es estando en Él, en su presencia, yendo al secreto, que Él me diga: hija, haz esto así, esto no lo hagas, no te vayas por allá, a esta persona no la tendrás. Eso es lo que debemos nosotras como niñas en este camino con el Padre. Entonces es algo de que le insisto, de que seamos todo esto para Yahweh y dejar señales que muestren que sembremos ese temor a los pueblos, pero no de terror, sino un temor a Yahweh, ¿sí? Que ellos vean nuestras señales, que Él vea las señales y las maravillas que Yahweh hace por medio nuestro, y mostrar que Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él sigue siendo ese Elohim guerrero, Elohim de guerra, que Él sigue dando esas conquistas a su pueblo, y que seamos esas guerreras, que dejemos en nuestro camino señales, que dejemos esas señales que demuestren a los demás que vienen detrás de nosotras que el temor a Yahweh, o sea, ese es donde podemos adquirir toda bendición, un buen camino, una buena dirección. Entonces, chicas, eso es lo que les quería compartir sobre Yahushua. Y bueno, hay muchísimas otras cosas, pero pues quise resumirlo así, pues como resaltando lo que más, porque hay mucho de qué hablar, pero es lo que a mí, lo que me llama y me enamora más, y me enamoró de este personaje en la Torá, y de su camino y de sus decisiones y de todo con el Padre. Entonces, bendiciones, Yahweh me las bendiga, shalom a todas, toda la... quiero pedir disculpas, por favor, al inicio y a lo último del video, pues no soy muy buena en la tecnología, entonces me tocó así. Grabé desde la pantalla de mi celular, entonces por eso al principio van a ver como la barra de herramientas, y al final también. Entonces pido disculpas, por favor, pues no supe cómo hacerlo mejor. Bendiciones para todas.